el seminario. Y hoy, pues bueno, espero que la voz me dé. Si no me da, pues bueno, vamos, pues lo voy a intentar. Así que, lo único es que, a ver... No, que a mí me gusta moverme por la clase y creo que con esto estoy un poco atada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Como hace ya tiempo que terminaste con el padre Miguel Ángel las dos primeras sesiones, vamos a recordar un poco qué es lo que visteis, ¿no? Porque esto está muy relacionado. Es decir, conmigo lo que vais a ver es la figura de Francisco de Asís, al que la encíclica, bueno, el Papa, presenta como modelo de ecología integral, que por eso ahí tenéis el título. Y además nos dice, o lo presenta como ejemplo del tipo de relaciones familiares y fraternas que son necesarias para superar la actual crisis social y medioambiental. Esto, ¿os acordáis un poco de qué es lo que visteis de la Laudato Si? Porque la Laudato Si, ¿de qué hablábamos? ¿De qué es lo que anuncia ahí el Papa? ¿De qué es lo que está hablando? De una crisis, ¿no? ¿De una crisis cómo? ¿De una crisis solamente ambiental o medioambiental? ¿O qué tipo de crisis es esa también? Una crisis social y también podría decirse una integral. Cuando hablamos de integral, ¿de qué hablamos? De que afecta al hombre, a la economía... Efectivamente, de que es una crisis social, ética. Ante todo es una crisis social y ética, fijaos bien. Y esa crisis social y ética, esa crisis en definitiva, ¿de qué? Cuando hablamos de crisis social y ética, ¿de qué estamos hablando también? Traducido a nuestro lenguaje cotidiano. Crisis del hombre. Crisis del hombre o también crisis de valores. Entonces, de eso es lo que habla el Papa en la encíclica, una crisis de valores. Y esa crisis de valores es la raíz de toda esta crisis medioambiental que también estamos viviendo, y que se oye por todos lados, ¿no? Vale. Bien, entonces ya tenemos claro lo que habéis visto hasta ahora. Bien, pero yo os diría, el Papa presenta como... ¿Sabe una hora rarísima, verdad? De repente hay un pitido. No me conozco, la verdad. Es que si me lo acerco mucho parece que no se oye. Aunque también puedo hacer una cosa. Mientras me vea bien, voy a ponerlo así y si veo ya que no me da... Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí. Anda que como lo rompas, no vamos a ver lo que pasa. Bueno, pero yo decía, pero Francisco, el Papa lo pone como modelo de esto, de ecología integral. Eso nos cuadra mucho porque Francisco, podemos decir que fue un activista social, un activista, tal y como hoy entendemos el activismo social. ¿Sí o no? En primer lugar, que en su época de eso no había. Nadie se manifestaba por el medio ambiente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Francisco? Porque el Papa entonces lo pone como modelo. Bueno, es cierto, aquí hay que puntualizar lo siguiente, es cierto que Francisco no puede decirse que lo que nos presente sea una ética ecológica, que es lo que todos esperaríamos o esperamos como respuesta a lo que el Papa pues, reclama en la encíclica. Pero sí que podemos decir que lo que Francisco lo que nos presenta es una mística. Más que una ética ecológica, como os digo, es una mística. Porque Francisco es un místico. Eso sí que podemos decirlo de él con todas las palabras. Cuando hablamos de él, lo que hablamos es de una espiritualidad
significa esto de una espiritualidad ecológica. Un modo de sentirse en comunión vital con todas las criaturas y con la creación entera. Esta es su espiritualidad ecológica. Este modo de sentirse, de relacionarse con lo que le rodea. No solo con el resto de seres humanos, sino con la creación entera. Pero claro, esto en Francisco, os digo yo, fue de una manera inmediata. A ver, pensad, fue de una manera inmediata. ¿Os acordáis de los escritos de Francisco? Yo creo que más o menos los que estáis aquí sí que conocéis un poquito, ¿verdad? Y otros son mucho, ¿eh? Entonces, ¿esto Francisco lo percibió de una manera inmediata en su vida? No. ¿Qué requirió por su parte? Le costó, le llevó un tiempo, ¿no? Un tiempo, un proceso. ¿Eh? ¿Un proceso de qué? Un proceso de conversión. Muy bien. Un proceso de conversión. Bien, pues aquí donde está la clave. Es decir, la conversión de Francisco, es el mensaje del Papa en la encíclica, es la que debe de inspirar las soluciones o la solución para acabar con este deterioro que padecemos, que antes que un deterioro medioambiental es, como decimos, un deterioro o una crisis social y ética. Entonces, a lo largo de toda la encíclica, es de esto de lo que está hablando el Papa. Esto es lo que el Papa reclama a la sociedad. Esa conversión que sufrió Francisco es la conversión que debe de tener la sociedad para poder concienciarnos de la crisis en la que estamos viviendo y ponerle solución. Bien, entonces yo os preguntaría ahora, ¿dónde está la clave de esa conversión? ¿Y qué es lo que puede aportar la espiritualidad franciscana a esta crisis global? Bueno, pues esto que yo os acabo de decir es de lo que vamos a tratar en estas 4 sesiones. La clave de esta conversión, os repito, y qué puede aportar la espiritualidad franciscana a esta crisis ética y global. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, voy entonces a coger este libro. De todas formas, tampoco hace falta, bueno, tal vez para el trabajo en grupos que haréis luego en la otra parte del seminario, pues tal vez sí que necesitéis el libro, pero ahora de momento no es necesario. Además sabéis que esta clase se está grabando, entonces pues en cualquier momento que queráis podéis recurrir a ella y escucháis otra vez lo que tomáis nota de los datos que queráis. Vale, voy a seguir aquí mi guión. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Ahora nos vamos a empezar viendo, porque claro, estamos hablando de tipos de éticas, tenemos que empezar por ahí. Tipos de éticas que relacionen al hombre con el medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver en un repaso rápido, qué éticas ha habido a lo largo de la historia y dónde debemos de encuadrar ese tipo de ética de la que el Papa Francisco habla en la encíclica y que es la causante del problema que estamos viviendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto que es del antropocentrismo fuerte, la ética de dominación. ¿Esto qué es lo que significa? Hay fundamentalmente 2 tipos de éticas, nada más. Entonces, la primera, fijaos que ya en los primeros siglos del cristianismo se afirma que el hombre es superior a las criaturas y que ellas entonces están a su servicio. O sea, la creación está al servicio del hombre.
eso sí, nos decían que, por otro lado, pues el hombre no puede abusar de ellas, ni puede tratarlas tampoco caprichosamente, pues por encima de sus intereses está el plan divino que todos deben respetar. O sea, fijaos que en la antigüedad pues, todavía estamos en una época teocéntrica donde se tiene en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, el hombre está a un nivel superior del resto de las criaturas, pero cuidado, tampoco hay que pasarse con ellas, ¿no? Porque, bueno, pues forman parte del plan divino de la creación. Entonces, es superior, pero tiene que cuidarlas o tiene que tratarlas con respeto. Ahora bien, esto no siempre fue así. Si avanzamos un poco en el tiempo, con la modernidad, cuando hablo de la modernidad ya, ¿de qué época estamos hablando? Siglo XVI, siglo XVI, a partir del siglo XVI. Bueno, pues con la modernidad se impone un antropocentrismo absoluto, es esta ética de dominación que tenéis ahí, que defiende el señorío absoluto del hombre sobre la naturaleza y sobre su mismo cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces el mensaje bíblico de la creación es deformado y secularizado. ¿Qué es lo que dice el mensaje bíblico de la creación? ¿Os acordáis de qué dice la Biblia sobre esto? Está en el Génesis. ¿Y qué más? Y antes de eso, no, pero eso es en el relato de la creación. Pero cuando le habla al hombre y crea al hombre y a la mujer, ¿qué es lo que le dice? Crecer y llenar de la tierra y someterla, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que se deforma. Este mandato de Dios de llenar la tierra y someterla. Entonces, esto es lo que se deforma. ¿Por qué? Pues porque con esto se llega a justificar el abuso, la explotación, de todo aquello que forma parte de la creación por parte del hombre. ¿Por qué? Pues lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dios ha creado al hombre para aprovecharse de todo lo que ha creado. Y la creación está a su servicio. Someterla. Por lo tanto, ponedla a vuestro servicio. Haced con ella lo que queráis. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que el progreso a partir de la modernidad va a consistir en dominar la naturaleza. Tenemos alguna frase de autores importantes de este momento. Se me ha puesto esto. Como por ejemplo, bueno, de momento no necesitamos la presentación. ¿Se ha puesto bien? Se ve que hace caso, pero con un poco de retraso. Bueno, vamos a ver. Hay autores, por ejemplo, no perdamos la línea de lo que estoy diciendo, como Francisco Bacon, tiene un apellido muy recurrente, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué es lo que sostiene este señor? Bueno, pues sostiene que la ciencia, fijaos que viene, es todo en relación con lo que yo vengo diciendo. Sostiene que la ciencia tiene el objetivo de ampliar los límites del imperio humano para abarcar todas las cosas posibles. Del imperio humano. Y a través de la técnica, añade, someter las fuerzas de la naturaleza. Someter. A través de la técnica, someter las fuerzas de la naturaleza. Esto lo denuncia el Papa Francisco, pero esta frase es del siglo XVI. Porque este señor vivió durante los años 1561-1626. Vamos a ver otro, que este lo conocéis más, que es René Descartes, ¿verdad que sí? Este es amigo vuestro. Bueno, eso de amigo no sé yo. Bueno, regular. Pero es un gran conocido, eso sí. Bueno, pues Descartes, que también es de esta época, finales del XVI, confirma que debemos usar la razón y la ciencia para convertirnos en dueños
y señores de la naturaleza. ¿Veis? Este es el pensamiento que había en esta época. Bien, si avanzamos un poco más y nos vamos al siglo XVII, entonces esto ya todavía se dispara mucho más. Se impone el método analítico y experimental, de modo que la naturaleza hay que dominarla de un modo agresivo, pues no se le reconoce ni sentido ni finalidad. Es decir, el que la naturaleza esté ahí no tiene ningún sentido, no tiene por qué haber ninguna razón, ningún porqué de por qué está ahí, simplemente está ahí para beneficio del hombre. Por lo tanto, pues no tiene una finalidad específica, está sometida al hombre. Como consecuencia de esto triunfa entonces el relativismo moral, que no reconoce límites al uso utilitarista de la naturaleza. ¿Qué significa esto de uso utilitarista de la naturaleza? Que se utiliza como un medio, las cosas se utilizan como un medio. El utilitarismo es cuando las cosas se utilizan como un medio, como un interés. Lo dice la palabra. En la medida en que esto es útil, lo quiero. Si yo tengo amistad contigo por un sentido utilitarista únicamente, eso no es fácil. Como tengo confianza con él, bastante resolver. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir, Antonio? Pues que nada más que te quiero porque me interesas. Para un fin que yo tengo por ahí, una cosa es que quiero tres pero ¿de acuerdo? Entonces eso es el utilitarismo. Ya no se os va a olvidar lo que es el utilitarismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al mismo tiempo se sacraliza la ciencia. ¿Eso qué significa? Se sacraliza la ciencia. Porque se pone la ciencia ¿dónde? En un altar, ¿no? En un altar, ¿no? La tecnología, el mito del progreso, todo esto que es la ilustración, ¿no? Siglo XVIII, la razón, lo que realmente cuenta son los hechos objetivos, verificables empíricamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que no puede ser verificable, pues queda en un segundo plano. Queda completamente minusvalorado, ¿no? Bien, bueno, pues este antropocentrismo fuerte se sigue acentuando con el cientifismo en el siglo XIX. Siglo XVIII la ilustración, siglo XIX el cientifismo. Es esto que hemos dicho de que se sacraliza la ciencia. En este siglo XIX se sustituye la racionalidad ética por una racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es lo que hemos dicho del utilitarismo. Más o menos son sinónimos, ¿de acuerdo? Todo se hace por una razón instrumental. Lo que sirve, con eso nos quedamos, y lo que no sirve, a la basura. Pues lo mismo se llega a hacer con las personas. Y al final, pues esta es la lógica dominante que uno llega a tener con todo. Vamos a ver. Bueno, pasamos entonces al otro antropocentrismo, que es el débil o moderado. Aquí es todo lo contrario, tampoco, porque las cosas vienen gradualmente, pero si antes hemos visto autores, estos dos personajes que hemos dicho aquí, que colocan al hombre en un pedestal, ahora vienen otros personajes que ya dicen, uy, eso de que el hombre sea tan superior no está tan claro. Y entonces, por ponernos algún ejemplo, pues tenemos aquí, también son conocidos vuestros, Freud, por ejemplo. Freud, ¿qué es lo que dice? Pues Freud declara al hombre incapaz de controlar su propia interioridad. Por lo tanto, pues ya no es el hombre ya no está perfecto. Por otro lado, los biólogos, y esto es un gran descubrimiento en este momento, nos dicen que si descomponemos al hombre en elementos naturales, el hombre no está hecho, no es alguien tan superior, no es un extraterrestre, no. Realmente de lo que estamos hechos,
o nuestro código genético base, que son 20 aminoácidos, es igual al de los demás seres vivos. Si a nosotros nos descomponen, estamos hablando de lo que es orgánico, ¿no? Puramente orgánico. Si a nosotros nos llevan a un laboratorio y nos descomponen en los elementos más simples, estamos hechos, pero al final hay elementos que van a coincidir. Si cogemos un trozo de tierra, un puñado de tierra, y cogemos un fragmento de nuestro cuerpo analizado en el laboratorio, son los mismos elementos. Es decir, nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho el resto del planeta, el resto de las cosas que hay en el planeta. Compartimos elementos con la Tierra. Porque, ¿qué encontramos en la Tierra? A ver, si cogemos un puñado de tierra, ¿qué es lo que encontramos? Ninguno de nosotros somos aquí químicos y expertos, pero más o menos, a ver, ¿qué es lo que nos suena que podemos encontrar en un trozo de tierra? Nosotros nos vamos a una huerta, cogemos un trozo de tierra, porque vamos a coger una tierra buena, no digo un polvo cualquiera que en la arena esa que encontramos por ahí por la calzada, ¿no? Vamos a coger tierra abonada. ¿Qué encontramos? Algunos minerales. Un montón de elementos orgánicos, moléculas formadas por carbono. Agua, sobre todo encontramos agua, porque la tierra para ser fértil tiene que estar húmeda. Una tierra sin agua, pues ya que se convierte en arena, ¿no? Entonces, agua, ¿qué más? Carbono, ¿no? Oxígeno. Aminoácidos. Y esa es nuestra composición orgánica también. ¿Os dais cuenta? Pero es que si nos vamos fuera del planeta, también compartimos elementos con otra parte de la creación que no está dentro del planeta. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahora mismo las estrellas. ¿Vosotros no habéis oído esa frase que dice somos polvo de estrellas? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Por ejemplo, el hierro. El hierro, todo el hierro que tienes en todas las células que forman parte de tu sangre formaron parte de alguna vez de una estrella que tuvo que explotar como una supernova. Y si no, no tendrías sangre. Nosotros compartimos elementos. Si vais, a ver, si vais a internet, mira, vamos a hacer una cosa. Para el próximo día vosotros vais a internet y ponéis de qué están hechas las estrellas, de qué están compuestas, y nosotros compartimos elementos con las estrellas. Os lo digo porque hay un elemento que es el que más hay en las estrellas y que se lo compartimos. O sea, es para que os hagáis una idea. Entonces, esto es lo que dicen los biólogos en este momento. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que nosotros estamos, en este sentido, desde un punto de vista orgánico nada más, estamos como muy relacionados con... No somos ajenos ni extraños al resto de la creación, ¿no? Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues entonces este antropocentrismo débil o moderado reconoce que los entes naturales, es decir, el resto de la creación, tienen un valor, tienen un cierto valor intrínseco que no depende del ser humano, ni tampoco de la utilidad que pueda significar para éste. Pero tampoco va mucho más allá, porque ni le reconocen derechos, ni tampoco se le reconoce deberes a los animales. Por ejemplo, iba a decir las plantas, pero derechos y deberes para las plantas son el humano. Bueno, pues en el caso de los animales no se les reconoce derechos ni deberes, con lo cual, pues bueno, hay un poquito de reconocimiento, pero estamos todavía en un antropocentrismo. Bien,
¿Qué tipo de ética es esta? A pesar de que os he dicho que no se le reconoce, no hay un reconocimiento claro de la naturaleza, pero esta sí que es una ética teocéntrica. ¿Eso de ética teocéntrica qué significa? Comienza a ser una ética teocéntrica a diferencia de esta, de la ética de dominación. ¿Por qué? Pues porque... ¿Cómo? ¿Dime? Porque un poco criatural se podría decir, porque se reconoce que no somos el centro, que somos criaturas, que hay algo por encima. ¿Y el centro quién es? Dios. Theos, Theos, ¿no? Dios, en griego, Theos. Bien. Bueno, pues entonces, como digo, esta ética es más teocéntrica que antropocéntrica. ¿Por qué? Pues porque presenta la naturaleza como un don divino que ha sido confiado a la responsabilidad del hombre. Pero, y aquí viene el pero, digamos que es como si Dios o el Creador pues fuera un arrendador que le encomienda al hombre que cuide de la tierra, que la respete, y el hombre, pues bueno, se siente con este deber, siente el deber de que la tiene que cuidar bien porque después tendrá que rendir cuentas a Dios, pero no la entiende como algo suyo, sino como si fuera un simple arrendatario. ¿Sabéis lo de arrendatario y arrendador? Si a mí, por ejemplo, yo tengo una casa en alquiler, ¿no? Pues, mira, yo puedo decir, pues como esta casa no es mía, vivo en ella, pero no es mía, es de la dueña. Entonces, bueno, tengo que cuidarla bien porque es donde vivo, Pero, digamos que no llevo tanto cuidado que como si fuera mía, yo fuera la propietaria. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que no la siento como mía, ¿no? Sino simplemente, pues que bueno, pues no voy por ahí dando golpes a las cosas, pues porque si no la dueña me va a decir, oye, que como sigas rompiendo cosas vas a pagar tú lo que rompes, ¿de acuerdo? No la siento como mía. Entonces esta es la ética de administración. El hombre siente este deber, pero no se enfatiza. ¿Qué no se enfatiza? Que el hombre forma parte también de esa creación. Por eso no la ve como algo suyo, sino como algo ajeno. Algo que tiene que cuidar, pero como un encargo, porque pertenece al plan divino del Creador. Pero no se siente parte de esa creación, no se siente parte de esa tierra o de esa naturaleza. ¿Lo vemos? Bueno, pues esta es la ética de administración. Y luego, pues, vamos a irnos a otro tipo de ética. A ver, voy a pasarla. Y estamos aquí. No sé cuándo se va a poner. En el ordenador ya está. Vale. Vamos a ver ahora qué es lo que pone ahí. ¿Os suena eso? Os tiene que sonar. ¿De qué os suena? Antonio, tú que has dicho sí, el primero. Uy, no, está mucho más cercano que eso, que la filosofía del año pasado. A ver, de Descartes, pero si Descartes ya lo hemos pasado. Que está ahí en la pizarra, ya lo hemos pasado. A ver si nos aclaramos. ¿De dónde viene esto del paradigma tecnocrático? Eso me suena a mí. Uy, como se lo digo al padre Miguel Ángel. Sale la Laudato, claro. Me imagino que os habrá hablado de eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que le pasa a este paradigma? ¿Veis ahí que pone 2 puntos? Consumismo y cultura del descarte. Bueno, vamos a ver, ¿en qué se traduce el paradigma tecnocrático? Que es justo
eso que denuncia el Papa. El Papa dice que nos encontramos actualmente en el paradigma tecnocrático, que es el causante de esta crisis global en la que estamos. Lo dice claramente. Y este paradigma, ¿en qué se puede traducir? Así, hablando rápido. Pues en el consumismo, en un consumismo exacerbado. Pero yo no estoy muy de acuerdo. Ahora después, no sé, se puede discrepar con el Papa, claro que sí. Nosotros vamos a ver las distintas, primero las distintas posiciones, y después no os preocupéis que voy a dejar tiempo para que habléis. Bueno, entonces, como os digo, estaríamos hablando de un consumismo exacerbado, o sea, no del consumismo que podemos tener cualquiera de nosotros, aunque bueno, yo aquí tampoco, igual nosotros también nos pasamos un poco, o sea, que tampoco se trata de analizar aquí a nadie, pero bueno, cada uno pues que vea en qué nivel está, ¿no? Bien, entonces como digo, el consumismo, cuando es un consumismo casi compulsivo, ¿no? Que necesitamos de ese consumismo, ¿qué es al final a qué nos lleva? Pues nos conduce, dice el Papa, a que todo lo reduce a irrelevancia, a la irrelevancia, a simples productos que usamos y que tiramos de un modo compulsivo. Esto se puede graduar, o sea, como os digo, se puede hablar de un consumismo exacerbado, compulsivo, gente que necesita comprar y que cada vez que va a una tienda tiene que comprar, o tiene que comprar todas las semanas tiene que comprarse algo, ¿no? Pues ahí ya habría que ver, ¿no? O gente que... bueno, no me voy a meter en eso, cada uno ya sabemos más o menos a qué se refiere, ¿no? Bueno, pues lo que me interesa es que vayamos a lo que nos dice el Papa, la encíclica, porque el seminario se trata de conocer lo que dice la encíclica. Lo que nos dice es que esta cultura del descarte, que conlleva este consumismo exacerbado, afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas. Lo digo despacio porque estoy hablando entrecomillado, Esto es una frase de la Laudato Si, que rápidamente se convierten en basura. Y esto nos dice el Papa que se trata de la misma lógica que al final lleva a la explotación sexual de los niños, de las mujeres o al abandono de los ancianos, por ejemplo. O sea, fijaos lo que nos está diciendo aquí, y esto sí que lo podemos debatir, ¿no? Y discutir. ¿Estaríamos de acuerdo o no estaríamos? ¿Vemos esa lógica? Fijaos que lo que nos está diciendo el Papa es grave, porque el Papa en esta encíclica se moja mucho, habla claro. O sea, dice que el consumismo exacerbado al final nos termina llegando a la misma lógica por la que excluimos a las personas y cada vez el número de excluidos va aumentando conforme nuestras sociedades son más consumistas. Es la misma lógica por la que se utiliza a los niños y se les explota con una finalidad sexual, por ejemplo, que hay mucho de eso ahora. Cuando hablo de niños, hablo también de las mujeres, ¿no? La trata de blancas, la prostitución, la pornografía. O también, pues, el abandono de los ancianos en las residencias. Una vez que ya no
nos sirves, pues ya te dejamos, ¿no? O utilizar a las personas únicamente para aquello que nos sirve, que eso es lo que podríamos aplicar en el caso de la explotación de niños o de mujeres, ¿no? O sea, al final, tratar a los seres humanos como objetos para nuestro propio interés. Y en la medida en que no nos sirven, los tiramos, los desechamos. Aunque esto nos parezca exagerado, pero de esto hay, lo sabemos todos, ¿no? No es exagerado. Claro, es que, no, digo que a lo mejor es exagerado la relación que el Papa hace. Pero es que el ser humano es capaz de llegar a eso. Pero es que eso pasa todos los días. Pasa todos los días y pasa a estos niveles, e incluso no a niveles tan... Es decir, no hace falta estar hablando de prostitución o de explotación sexual, pero se puede estar hablando de un tratamiento degradante de la persona en nuestras relaciones diarias. Un abuso. Abusos. Sí. El uso al abuso. Abusos en el trabajo, por ejemplo. Pues muchas veces esto se da. Esto sí que está mucho más cercano a nosotros. El tratar mal a los empleados o el utilizar uno... ¿Qué dices, Antonio? Como nosotros ahí comentado, pensamos que llegar un poco el postulante y para eso está el hombre. Abusos, entonces, en las comunidades religiosas también se pueden dar abusos. Claro, estamos hablando... Claro. Es un abuso de poder. Abuso de poder, el abuso de poder. El abuso de poder que se da en todos los ámbitos. Porque el hombre es muy proclive, cuando digo el hombre, digo la mujer también, es muy proclive a utilizar su poder para dominar o someter a los demás. Y aquí hay muchas graduaciones. ¿Qué pensáis? Que es un problema. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Bueno, pues vamos a seguir un poquito más. También nos dice en otro número la Laudato Si que, claro, como estamos hablando de esto del consumismo exacerbado, el consumismo a su vez también genera mucha basura, ¿no? Mucho desperdicio, mucha basura. Nos dice que el planeta ya no es capaz de reciclar y recomponer el equilibrio que estamos alterando. Esto antes de la Laudato Si nos lo decían los medios de comunicación, ¿no? Y ahora nos lo dicen más. Pero fijaos, en otro número nos dice que al tiempo que aumenta este nivel de contaminación, aumenta la fragmentación social. Esto lo dice en el número 46. Y las ciudades se degradan, alejan a sus habitantes de la naturaleza y los inundan de cemento. Esto también lo decía Juan Pablo II. ¿Sabéis por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron en los planes urbanísticos de las ciudades a hacer muchos jardines y muchas zonas verdes. Pero ya Juan Pablo II, fijaos, que hace una encíclica dedicada al trabajo, habla de esto, que cada vez las ciudades son menos, ¿cómo diría yo? Menos confortables para vivir. La ciudad tiene que ser un hogar, la ciudad tiene que ser algo que nos cause bienestar. Entonces cada vez se van alejando más de esto y se van convirtiendo en más cemento. Bueno, pues esto lo dice el Papa Francisco, pero ya lo decía Juan Pablo II. Luego, por otro lado, nos dice que a nivel personal e internacional se tiene que etiquetar y excluir al diverso. Y a quien resulta incómodo, haciéndoles muy difícil la reinserción.
pues esto es en definitiva esa crisis ética de la que estamos hablando. ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Qué se os ocurre a vosotros? En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Es un problema de conversión. ¿Y qué tipo de conversión haría falta para eso? Lo que pone la conversión es integral, de que afecte que tu relación con Dios, con los demás, pues cambie y ya no seas tú el centro del planeta, no consumas para ti, no veas todo como un medio, sino de otra manera, de manera que debe ser. Vamos a volver a Francisco. Francisco, con respecto a los dos modelos que hemos visto antes, la ética de dominación y la ética de administración, Francisco, ¿cómo se coloca respecto de esos dos modelos? ¿Los supera? ¿Supera Francisco esos dos modelos que hemos visto antes? ¿O se identifica con alguno de ellos? Los supera. Tiene una relación, se podría decir una relación horizontal, pero al mismo tiempo vertical. Sí. La relación. Sí. Pero tiene una relación horizontal. Efectivamente, con la naturaleza, ¿no? Efectivamente. Lo supera. ¿Por qué? Pues porque él se siente afectuosamente hermano de todas las criaturas, ¿no? Y digamos que ahí es donde está la clave, ¿no? La clave de su conversión. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se siente afectuosamente hermano de todas las criaturas? A ver, aquí, ¿qué me diréis vosotros? Porque todas son creadas por Dios, y nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, todo el mundo es hermano nuestro en cierto nivel. Es decir, ahora yo lo voy a decir con otras palabras, que tú lo has dicho muy bien, porque todo lo que existe forma parte de un único proyecto de amor que tiene en Dios su origen y su destino. ¿De acuerdo? Eso es la clave de conversión de Francisco. Ese es el pensamiento dominante. Bueno, pues vamos a ver entonces, ahora me voy a dejar este libro. Y en esta línea estaría también Francisco cuando habla de la restitución a Dios, porque todo es don, es decir, la creación al ser un don, todo hay que restituírselo a Él de nuevo. No sé Sí, si... bueno, eso estaría relacionado con la naturaleza, lo vamos a ver al final de esta primera sesión. Sí, yo creo que va a dar tiempo. He dicho que todo forma parte de un único proyecto, de un proyecto divino de amor que tiene en Dios su origen y su destino. Es decir, la creación entera, esto es muy serio, la creación entera, cuando hablamos de la naturaleza, no solamente el ser humano, tanto la naturaleza como el ser humano, tienen su origen en Dios, pero también su destino. Es decir, salimos de Dios y al final volveremos otra vez a Dios. Y esto que es para nosotros, también es para el resto de la creación. ¿Nos lo dice San Pablo? Y de esto es de lo que Francisco estaba totalmente convencido. Por eso, esa relación que él mantiene con la naturaleza, todo esto que estamos hablando de él, esa relación vital de sentirse hermanado con la naturaleza. Nosotros es que no somos más a ver, os vais a reír, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque tampoco somos nosotros como Francisco, ¿no? Pero para él, y haré que leáis algunos fragmentos de la biografía de Celano, ahora después, pero cuando él veía pues una
arbolito, un árbol, él en realidad era tan humilde, o sea, es que está tan convencido de que él, por ser un ser humano, no era superior a esas criaturas. Esto no significa ni mucho menos desvalorar al hombre, y por eso me resultaba un poco deciros, no somos más que un árbol, ¿no? Entonces puede resultar eso ahí un poco... No, es tampoco degradar a la persona, tenemos nuestra razón, nuestra inteligencia, y Dios nos ha creado con una inteligencia para ser co-creadores con Él, para ser co-creadores, estoy diciendo. Es decir, la creación es algo que sale de Dios, ¿no? Pero no está totalmente terminada. No está totalmente terminada, esto lo dice el catecismo. ¿Para qué el hombre tiene una inteligencia? A ver, el progreso humano es algo querido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nos ha dado una inteligencia para que utilicemos la naturaleza y la transformemos en beneficio de todos y siempre al servicio de los demás. Entonces, en esa transformación de la naturaleza, pues ahí estamos siendo co-creadores con Dios. Cada vez que desde un laboratorio, ahora por ejemplo que se está hablando tanto de qué, del coronavirus, ¿no? Entonces, cada vez que en un laboratorio se descubre una vacuna, ¿eso es querido por Dios? Sí. ¿Está Dios ahí? Sí. ¿Bendice Dios eso? Sí. ¿Por qué? Pues porque para eso le ha dado una inteligencia al hombre y no se la ha dado al resto de las criaturas. Entonces, en ese sentido, sí que somos superiores. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos por Dios para ser co-creadores con Él. Bueno, pero solo en ese sentido. Pero antes Dios ya creó el virus. Porque no soy yo experta en... Siguiendo la línea argumental... Pero no te creas, porque pueden haber venido por un proceso biológico de mutación de otros seres, O sea que no sabemos. Bueno, lo digo porque sepamos entender cuando hablamos de quién es superior y quién no, Vale, entonces... ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué perdido el libro? No. Digamos co-creadores con Dios, porque somos un proyecto divino de amor que tiene como origen de Dios. Co-creadores con Él. Que abusamos de más. El progreso que gustaba, ¿no? Vamos a pasar ahora a este otro punto, que es ausencia de una visión integral. Es que estoy buscando aquí en mi librito, que este ya lo he hecho yo, Estos libritos están sacados de mi tesis y aquí en la biblioteca tenéis también un cuadernillo. ¿Y de qué? Retos desde la cultura actual a la propuesta franciscana. Entonces, ahora ya voy a utilizar mi librito para explicaros lo que quiero explicar aquí. Este libro os lo digo porque también lo podéis sacar de la biblioteca, que también está. Aquí lo tengo. Bien, entonces, en el fondo, vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa a este paradigma? ¿Qué es lo que le pasaba a las otras dos éticas que hemos visto, la denominación, la otra, la administración? Que hay ausencia de una visión integral, ¿no? Que en cambio esa visión, pues sí que la tiene Francisco. Entonces, yo os preguntaba, ¿cómo es posible sentirse afectuosamente unido a la creación? Porque lo que me habéis dicho antes, que me ha contestado tú muy bien, es por qué Francisco se siente
afectuosamente unido a la creación, ¿no? Porque ese es el hermano de la creación. Pero yo ahora os pregunto, ¿y cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo puede lograrse eso? Y aquí es donde vendría lo más importante de estas sesiones, y es que ¿qué tiene que aportar entonces la espiritualidad franciscana en este sentido? ¿Vosotros qué es lo que pensáis? A ver, ¿cuántos sois? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues hacer grupos de 3 y hablar unos minutos sobre esto. Esto lo voy a hacer con frecuencia en las sesiones, ¿eh? Salen 5 grupos de 3 personas. ¿Cómo es posible? A ver, repito. Tenemos claro de qué tenemos que hablar. Tenéis que pensar un poco, claro. la visión franciscana. ¿Cómo es posible sentirse? ¿Cómo es posible sentirse afectuosamente unido al resto de las criaturas? O hermano de las criaturas. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Porque yo creo que ninguno hemos llegado a eso todavía, ¿eh? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo podríamos? O si queréis contestarlo de otra manera, ¿qué tendría que aportar la espiritualidad franciscana en este sentido? Es para que lo habléis vosotros. Venga, que voy a hablar. Pensad. La sería como sale como de la cabeza. Y ahora que estoy la huella de Dios está en toda la
Decidme un poco qué es lo que habéis hablado. Mira, nosotros hemos tratado en conclusión que primero se debería de tomar conciencia del daño ecológico con acciones concretas, es decir, reciclarlo, por ejemplo, retirarlo de nuestra casa común, es decir, es nuestra casa común, debemos tomar conciencia todos de ese daño y de que eso va a evolución y que como no lo frenemos vamos a tener un verdadero problema a la larga. Yo diría ya, pero vamos. Y porque todo forma parte de la creación de Dios y nosotros haciendo sentir al otro como hermano entramos en esa comunión, pero también lo podemos hacer pues, con animales, con el medio ambiente, con el cuidado de esta casa común. Yo creo que a partir de ahí podríamos solucionar algo. Muy bien. Otro grupo. Pues nosotros hemos estado aquí dialogándolo y hemos llegado a la conclusión de que todo es un don y por lo tanto debe restituirse todo el don recibido y devolverlo, o sea, a través del cuidado, de la sencillez y de la humildad. Muy bien. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que no hemos pensado en lo que puede aportar la espiritualidad, por ejemplo, recuperar el contacto con la naturaleza, sentirse amado por Dios y criatura suya, la sencillez de vida y la austeridad que lleva, y recuperando también la conciencia colectiva de fraternidad en nuestra. No solo vivir en comunidad como ellos, sino pues, la vecindad, Sí, es decir que vosotros habéis hablado a nivel de relaciones personales. Sí, bien. Otro grupo. Pues nosotros hemos partido lo primero de todo de que tenemos que tener una conversión interna cada uno, cada cual, cada quien, porque si no, no se puede, todo lo que están diciendo los compañeros, que es lo que se hace si no tenemos una conversión. La raíz tendría que ser partiendo de ahí. No podemos. Y luego, claro, a partir de esa conversión interna, irnos a Francisco de Asís y ver, claro, a ver a Cristo en todas las criaturas, porque estamos con su espiritualidad, y luego actuar en consecuencia, claro, porque si tú estás viendo a Cristo en el resto de la creación, cada cosa a su nivel, cada cosa con su importancia, la que si no dándole ni más ni menos la que tiene cada cosa, si no lo hacemos así, es imposible actuar. Y entonces, claro, lo que decíamos que dentro del contexto en el que vivimos ahora mismo, pues nosotros deberíamos de preocuparnos más por una justicia social y inclusiva en condiciones, que es lo que a nosotros, para poder tener una especie, digamos, de nivel integral que llegue a una perfección o a una relación que sea perfecta, horizontal y perfecta. Muy bien, muy bien. Todo lo que estáis diciendo todo se complementa, ¿eh? ¿Hay algún grupo más? Vosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros sí hemos hecho como una progresión. Primero hemos entendido que lo importante sería tener una vivencia personal propia de Dios, de manera que veas la grandiosidad de lo que es Dios en comparación con la criatura que somos nosotros, ¿no? Entonces, desde ese sentimiento de minoridad y de ser creado y de ser todos criaturas, vivenciar eso y llevarlo eso a la vida de manera que pues, podamos sentirnos un poco hermanos, hijos de Dios todos, ¿no? Eso en gradualidad luego se llevaba a la reflexión de que eso se puede manifestar viendo, observando la naturaleza, lo grandiosa que es la naturaleza, ver la presencia de Dios en la naturaleza como previo que te lleve a tener esa vivencia de pequeñez también dentro del mundo y de igualdad, ¿no? Y luego eso nos lleva a una reflexión de decir que igual que lo grande te puede llevar a Dios, también lo pequeño te puede acercar a lo humano, el sufrimiento,
la cercanía del que sufre con el que sufre, la compasión, el padecer con, ¿no? Un poco hemos hecho como ese camino, y luego tiene Ricardo una aportación franciscana propia que hacer. Bueno, esa es la reflexión que tengo yo. Estamos muy mal ecológicamente, ¿no? Pero ahora en Europa hay muchos más bosques que en los años 70, por ejemplo. Entonces, a mí me hace curiosidad, como en los años 70 ya teníamos espiritualidad franciscana, ver cuántos franciscanos escribían sobre ecología en los años 70, cuántas comunidades religiosas en los años 70 que lo importante es hacer algo, hacían al principio de reciclaje o que separaban algo, porque todo eso ya estaba entonces, pero es decir, en Portland aquí se podía hacer una barbaridad y a nadie le importaba, y ahora todos están muy escandalizados con el mal menor. Entonces, la espiritualidad ya estaba de antes. ¿No será que también nos hemos subido un poco al carro de la moda en el ámbito religioso? Porque la espiritualidad franciscana era así. O sea que te tenías tú guardada tu propia denuncia. Bueno, pues vamos a contestarle, ¿no? A ver que esto nos invita a otra reflexión, aunque bueno, está relacionada, ¿no? Sí, porque la pregunta era, ¿qué tendría que aportar la espiritualidad franciscana? ¿Y por qué la espiritualidad franciscana no aportó cuando ya estaba claro, pero no estaba en boca? Pongo los años 70 para que no sea ni demasiado antiguo ni demasiado cercano. A ver, la espiritualidad franciscana ha estado aportando siempre. Siempre. Igual que aquí vemos un libro como referencia a Horacio Franciscano, digo, hoy pues seguro que en esas décadas ya escribirían algo. Bueno. Decir Francisco era así, está hablando del hermano universal y ya está hablando de toda la creación como hermana de él, porque siempre en parte como ahora no ha sido nunca, pero yo creo que va implícita en la espiritualidad franciscana ese cuidado de la creación y ese amor por toda la creación. Claro que va implícita, por eso el Papa lo saca en la encíclica. Claro. Bueno, vamos a dejar un poco ahí en suspense el interrogante que Ricardo. Lo digo porque requiere que nos vayamos, mientras nos vamos pensando la respuesta, Ricardo. Os voy yo a contestar y a decir qué puede aportar la espiritualidad franciscana a esto. De hecho, ¿qué es lo que está aportando en el mundo de la teología? Bueno, pues os voy a hablar de... voy a correr la presentación. Del modelo franciscano de trascendencia. Lo que habéis dicho vosotros, todo está bien y guardarlo porque lo iré completando a lo largo de las sesiones y sobre todo os va a hacer falta para la última parte, que ya será de reflexión vuestra, de trabajo en grupo, ¿de acuerdo? Lo digo porque habéis hecho reflexiones muy buenas y después eso lo podéis ir desarrollando. Bueno, el modelo, como os digo, esto de tener el micrófono en una mano y el libro en otra es un poco pesado. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el modelo franciscano de trascendencia? Bueno, pues de lo que se trata, no voy a decir tampoco nada extraño a vosotros, de lo que se trata es de percibir, y esto es un aprendizaje, percibir lo trascendente de Dios en lo inmanente del mundo, ¿no? Eso es lo que nos dice Francisco. Pero eso sí, manteniendo, con esto hay que llevar cuidado con lo que voy a decir ahora, manteniendo de manera firme, es decir, teniendo clara la distinción entre trascendencia e inmanencia. No podemos confundirlo.
Lo digo porque hay otros movimientos dentro de la teología que sí que confunden esto. Y en cambio Francisco, que no es un intelectual, pues ya lo tenía claro en su tiempo. Es un hombre de la Edad Media. Pero él tenía muy claro lo que es la inmanencia y lo que es la trascendencia. Porque claro, si se trata de ver a Dios en la naturaleza, lo que no podemos hacer es confundir, ¿no?, a Dios o a Cristo con la naturaleza. Hay que llevar cuidado con eso, porque si no, ¿de qué estaríamos hablando? De panteísmo. Bueno, pues esto es algo que Francisco tiene muy claro, y es curioso en él, pero él lo tiene muy claro desde el principio. Bueno, y ahora, como a mí me gusta preguntaros mucho, yo os diría, ¿y por qué es trascendente Dios? Tenemos que empezar por ahí. Siempre pensando en Francisco, claro. Pero como es bueno que nosotros también, antes de ver lo que dice Francisco, que lo voy a contar yo, tratemos nosotros de pensar, ¿por qué Dios es trascendente? ¿Qué diríais? Porque está más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Me estáis definiendo lo que es trascendencia, pero mi pregunta va más allá, y además es muy concreta, que me digáis 1, 2, 3, pues por esto, por esto y por esto. ¿Por qué Dios es trascendente para Francisco? Venga, en grupos, a ver si os sale. 2 minutos. Venga, os hago trabajar, A ver, acordaos, como veo que en todos los grupos hay un franciscano, entonces, acordaos de lo que dice Francisco. Aquí tenéis que usar vuestros conocimientos que ya sabéis. A ver si recordáis. Se trata de eso. ¿Por qué para Francisco Dios es trascendente? Es muy sencilla la pregunta, tal vez os acordéis, Y si no, pues pensad vosotros. ¿Por qué es trascendente? ¿Lo tenéis ya? Acordaos adjetivos que Francisco utiliza para Dios. ¿Cómo lo nombra? Creo que ya lo sabéis con eso, ¿verdad? Con esta pista ya lo sabéis. Venga, entonces vamos a ver. Lo primero de todo, en primer lugar, venga, vamos. Porque es altísimo. ¿Qué significa esto de altísimo? Bueno, no os he dicho ese que coincide con vuestras respuestas. ¿Ibais más o menos encaminados o no? Sí. Pero eso también son definiciones de trascendencia. Bueno, son muy de Francisco. No sería una definición general de trascendencia, que es lo que me habéis dicho antes, ¿no? Aquello que trasciende a nuestros ojos, aquello que trasciende al ser humano. Esto ya es muy propio de Francisco. Por ejemplo, en un diccionario no podríamos decir como sinónimo de trascendencia el que es altísimo, porque esto solamente se entiende en un contexto de estudio de la vida de Francisco. Entonces, altísimo, ¿qué significa altísimo? Cuando Francisco, esto sonará mucho, ¿verdad? Altísimo aparece en sus oraciones, en el cántico,
en sus alabanzas aparece mucho. Pero ¿por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué cuando cantáis o recitáis alguna oración suya, él le dice a Dios Altísimo? Altísimo, omnipotente. En un plano más allá del nuestro. Claro, pero es que la pregunta es por qué. Claro, porque considera que Dios está en un plano, en otro plano, más No, allá. pero te está preguntando por qué considera eso. Altísimo, lo respondo yo, Altísimo hace referencia a la distancia que existe, la distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura. Altísimo. Claro, al decir Altísimo, parece que Dios es alguien pues que nos podemos hacer una idea, pero que nunca llegaremos a alcanzarlo, ¿no? Ni siquiera tocarlo con la punta de los dedos. Una idea de quién es Dios, de cómo es Dios, es algo que escapa a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es trascendente y es altísimo. Pero fijaos que en Francisco hay una cosa muy curiosa, y es que al mismo tiempo que él tiene muy presente esa distancia infinita entre Dios y nosotros, Dios es el inalcanzable, también es él dice, es el sublime trascendente, pero también es el sublime condescendiente. Es decir, me explico, os traduzco esto. Al mismo tiempo que es alguien muy superior a nosotros, que no nos podemos hacer ni siquiera una pequeña idea de cómo es Él, porque es algo que nos supera la mente humana, pero sin embargo no hay nadie que podamos imaginar más cercano y más condescendiente que Dios. Lo cual parece que nos estamos moviendo en los extremos, ¿verdad? Altísimo y por otro lado sublime condescendiente, es decir, el más cercano por excelencia. Si podemos imaginar a una persona buena, condescendiente, bueno, pues Dios supera con creces a esa persona tan buena que nosotros no podemos imaginar. Entonces, fijaos lo fino que es Francisco, la sensibilidad que tiene. Él veía a Dios así. Y en este sentido, para él Dios es trascendente. Y bueno, y esto explica pues la cantidad de adjetivos que él utiliza pues en muchas de sus oraciones conocidas por vosotros. Yo voy a leer aquí alguna. Cuando él trata de mostrar quién es Dios y cómo es Dios, utiliza una serie de adjetivos que nos choca, nos parece muy curioso. Hay que ver qué riqueza de vocabulario que tenía Francisco, ¿no? Y no es tanto riqueza de vocabulario, sino es la percepción, la profunda espiritualidad, esa intimidad con Dios que él tenía tan grande, que le faltan palabras para poder expresar esa cercanía tan sublime, pero al mismo tiempo ese don inalcanzable que es Dios para él. Y entonces esa es la razón de que él hable, pues os voy a citar, por ejemplo, en la regla nodulada, en el capítulo 23, nos dice aquí, por ejemplo, una letanía de alabanzas, cuando dice de Dios que es el sin principio y sin fin, el inmutable, el invisible, el sublime, el excelso. El que es a un tiempo suave, amable, deleitable, deseable, o sea, suave, manso, dulce, benigno. Francisco aquí llega al éxtasis, y esto pues, esta cadena de adjetivos, precisamente lo que trata de demostrar él es
bueno, pues ese estupor, esa admiración, ese amor encendido, ¿no?, que siente cuando percibe claramente cómo es en realidad Dios, ¿no? Porque claro, estas son cualidades que se escapan a la mente humana, ¿no? No encontramos reflejado un ser humano donde se dé todo esto, pero Francisco percibe que Dios es así, ¿eh? Lo siente en su cuerpo, que Dios es así. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un ejemplo de ese sentido de trascendencia, de por qué Dios es trascendente para él. Pero también os he puesto un segundo punto, y es que Dios también es trascendente por su bondad. Es lo que os he dicho antes, que Él es el sublime condescendiente. ¿Os acordáis que también en la regla nobulada Él dice de Dios que es el pleno bien, el todo bien, el sumo bien, verdadero y sumo bien, que es solo bueno? Bueno, pues hasta tal extremo llega la bondad de Dios que en este sentido es trascendente. Es decir, es una bondad que escapa a la mente humana. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa el que es trascendente por su bondad. Es tan bueno, es una bondad tan increíble para nosotros, en un grado tal que no nos podemos hacer una idea de hasta qué punto Dios es bueno. Su gran misericordia iría por ahí, efectivamente. Y luego hay otro punto, y es trascendente porque es omnipotente. Os traduzco también qué quiere decir esto de omnipotente. Omnipotente lo que significa es que con su poder no solo ha creado, acordaos del relato del Génesis, de la creación, sino que además Él es quien lo sostiene todo. Sostiene al hombre en su fragilidad y lo sostiene también con su providencia amorosa. En este sentido es omnipotente, y solamente en este, ¿no? Cuando Francisco habla de omnipotencia se está refiriendo a esto. Él es quien lo sostiene todo. Por eso su misión no acaba con la creación, sino con que continúa con su providencia amorosa. ¿Está claro, no? Sí. Bueno, pues entonces vamos a seguir 5 minutos, que creo que sí, nos quedan 5 minutos. Bien, entonces estábamos diciendo que todo cuanto ha sido creado es reflejo de la bondad suma de Dios. Bueno, esto es lo que piensa Francisco, ¿no? Y esa bondad suma de Dios, vamos a avanzar un poquito más, ¿dónde se refleja por excelencia? Yo creo que en la creación. Sí, se refleja en la creación, sí. Pero vamos a dar un paso más, ¿eh? Vamos a ir avanzando poco a poco. En Cristo, en Cristo. ¿Esto lo veis? Claro, si con Cristo nos viene la redención para nosotros, Cristo es el culmen de la alianza que Dios establece con el hombre y que comienza en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué mayor bondad encarnada que Cristo? ¿Qué mayor condescendencia encarnada que Cristo? O sea, Cristo es, digamos, de toda la obra de Dios, Él es la obra suma, es la perfección. Dios ya no puede hacer más por nosotros. Todo lo ha hecho con su Hijo Cristo. Todo lo que necesitamos
Eso ya nos dice que es la hora de salir. Como ha tocado la sirena, vamos a dejarlo aquí. Muy chulo, Marta. Bueno, nos quedamos aquí, ¿vale? El próximo día recordarles que continuamos por aquí. Muy interesante.